Antes de comenzar, este relato es ficción inspirada en casos reales para entretenimiento. Como siempre, esto es ficción basada en investigación. Pero la historia de lo que pasó en ese lugar del Roswell mexicano todavía pone los pelos de punta. Imagina un pueblito remoto en México, tranquilo, nada fuera de lo común. Pues justo ahí, hace unos años, empezó a circular un video extraño en YouTube. Una bola de luz enorme, moviéndose. Raro sobre el desierto de Chihuahua, acompañado de testimonios que nunca antes habían salido a la luz. De repente, la cosa explotó en redes, pero casi nadie pudo verlo más de un día. ¿A poco crees? En menos de 24 horas, el video desapareció. No solo eso, al buscarlo, Google no arrojaba ningún resultado, ni una mención, puras pantallitas de error o video no disponible. Pero entonces, algo más loco pasó. Cuentas en Twitter que compartían fragmentos o teorías sobre ese evento amanecían suspendidas. Sin explicación. Amigos que habían guardado pruebas en Facebook reportaron que se perdieron documentos y que las carpetas en Drive se borraron solitas, sin que nadie las tocara. Están jugando con nosotros, me decía Luisa, una chava influencer que llevaba semanas investigando. Y no era paranoia. Varios usuarios del foro de Reddit mexicano confirmaban lo mismo. Lo que descubrieron después fue peor. Grupos enteros de Facebook dedicados a ese tema pasaron de miles de seguidores a 0 en horas. No eliminados, es que las páginas desaparecieron sin aviso. Al parecer, había un algoritmo que detectaba ciertas palabras o links relacionados con ese Roswell mexicano y simplemente bloqueaba la info. Luisa me mostró capturas donde buscaba palabras al azar y justo al teclear ovni o Chihuahua, la búsqueda se congelaba o mostraba contenido restringido. ¿Casualidad? No suena a eso. Ahí es donde la cosa se pone extraña, porque nadie puede explicarlo. Los medios oficiales ni lo mencionan. Los pocos que lo hacen tienen que borrar sus notas rápido o reciben amenazas veladas. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Personas que fueron a grabar en la zona recibieron visitas nocturnas, mensajes raros y silencio absoluto de sus familiares tras sacar cámaras o micrófonos. Hasta modelos de YouTube de Veracruz que intentaron replicar esa investigación tuvieron que irse corriendo del lugar. Pero espera, porque esto te va a dejar sin dormir. ¿Qué si lo que borran es demasiado real? ¿O que alguien grande quiere que no sepamos nada? Hasta fotos que llegaron a filtrarse, de luces extrañas y figuras moviéndose en el desierto, desaparecieron de Google Fotos misteriosamente. Es como si alguien tuviera el control total. ¿Y qué crees? Igual pasa en Pinterest y TikTok. Videos, cuentas, posts, todo eliminado igual que en un pestañeo. Entonces te preguntas, ¿qué se oculta en ese lugar? Y más importante, ¿cuánto tiempo aguantarán estas voces antes que también sean silenciadas para siempre? ¿Ustedes han visto casos así desaparecer de Internet? Comenten qué otros lugares investigamos y suscríbanse porque esto se va a poner más intenso. Pero entonces algo extraño pasó. Una semana. Después de que Luisa y yo charlamos sobre el Roswell mexicano, decidí buscar nuevamente la famosa bola de luz. Entré a YouTube, tecleé OVNI Chihuahua y lo que vi me heló la sangre. La búsqueda estaba desactivada. Una notificación pequeña apareció en la pantalla. Este contenido ha sido restringido por políticas de la plataforma. ¿Políticas? ¿Qué políticas son esas que impiden ver algo que debería ser accesible? Me quedé paralizado por un segundo, sintiendo esa sensación de que alguien estaba vigilando cada uno de mis movimientos en la red. Lo que descubrí después lo dejó helado.
Recibí un mensaje de uno de los foros donde un usuario compartía algo que había sido eliminado de Facebook. Testimonios de personas que aseguraban haber visto esa bola de luz en vivo. Testigos que hablaban de luces danzantes en el cielo y de un extraño comportamiento en la fauna local. Esa información desapareció como si nunca hubiera existido. Y no solo eso, sino que la conversación se empezó a silenciar también. ¿Por qué? ¿A quiénes estaban protegiendo? La inquietud me llenaba y empecé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Y ahí es donde la cosa se pone rara. Regresé al grupo de Luisa para hablar sobre lo de la censura, y un par de cuentas que antes interactuaban en el foro ya no estaban. Suspendidas sin aviso. Fue como si alguien estuviera limpiando el lugar de gente molesta. Pensé en el algoritmo que se decía operaba detrás de todo esto. ¿Cómo es que podía estar tan fino para detectar palabras y eliminar información con tal rapidez? La idea de que un programa de computadora decidiera lo que podía o no podía existir me hacía desear desconectarme del mundo digital. Pero espera, porque esto te va a volar la cabeza. Si esa bola de luz era el punto de partida, ¿qué más hay ahí fuera que no conocemos? Al abrir mi aplicación de fotos, me dio por buscar imágenes relacionadas con el desierto de Chihuahua. Y la carpeta de misterios que había creado parecía haber desaparecido. No solo eso, fotos que había guardado de noches estrelladas y luces inusuales estaban ahí un segundo. Y al otro, contenido no disponible. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era demasiado. Mientras tanto, las redes sociales parecían moverse al mismo compás de esa censura. Algunos influencers advertían en sus historias sobre un silencio en la comunidad. Otros aseguraban que sus videos que tocaban el tema se eliminaban automáticamente. Todo esto hacía eco en mi mente. Si estaban ocultando esa información, ¿qué más estaban dispuestos a borrar? ¿Qué secretos oscuros querían mantener bajo llave? Aún así, mi curiosidad no tenía límites, y esa paranoia digital solo encendía más mi deseo de saber qué estaba realmente en juego. En mi interior resonaban nuevas preguntas. ¿Y si esas luces no eran solo un fenómeno natural? ¿Qué se escondería tras esos raros testimonios, en un lugar donde la oscuridad y el silencio parecen convertirse en aliados de un misterio mayor? ¿Cuántos otros relatos estaban esperando ser descubiertos antes de que también ellos fueran silenciados para siempre? No podía evitar sentir que cada clic podría ser el último, y entonces la cosa se puso más turbia. En medio de mi creciente paranoia digital, decidí investigar aún más sobre ese Roswell mexicano. Fue ese día cuando algo absolutamente escalofriante ocurrió. Al abrir una de las páginas que había guardado sobre testimonios de testigos, me encontré con un mensaje que decía: contenido no disponible por violaciones a las políticas de la comunidad. Quité el aliento. ¿Políticas? ¿Qué tipo de política estaba en juego aquí, cuando la gente estaba contando sus experiencias en un espacio que debería ser seguro? Al intentar volver a buscar el nombre del pueblo donde supuestamente sucedió todo, un error 404 apareció, casi como si la página ni siquiera hubiera existido antes. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Están filtrando información sobre este lugar? ¿Por qué ahora se volvió tan peligroso buscar algo que hace unos días era accesible? Mientras tanto, el sudor empezó a acumularse en mi frente. La sensación de ser vigilado se intensificaba. Era como si cada clic que daba estuviera siendo monitoreado. Cada búsqueda anotada en un registro oculto que no podía ver. Lo que pasó después fue completamente bizarro. Volví a abrir mi Twitter para ver si alguien más estaba hablando de esto. Sin embargo, las cuentas que seguía
y que solían comentar sobre el fenómeno parecían haber desaparecido. Al revisar una por una, la mayoría estaban marcadas como suspendidas. No puede ser, pensé. ¿Tan eficaces eran sus métodos de censura? Era como si estuvieran barriendo todo vestigio de un peligro inminente. Y ahí fue cuando tomé conciencia de algo muy inquietante. Al intentar compartir un enlace sobre ese video que había desaparecido y que había guardado, recibí una notificación que decía que mi IP había sido bloqueada temporalmente por actividades sospechosas. Mis músculos se tensaron y mi corazón comenzó a latir con tal fuerza que parecía que iba a salir de mi pecho. ¿Estaba siendo monitoreado por hablar de esto? ¿Cuánto tiempo podría seguir intentando eludir una vigilancia tan opresiva? Mientras el terror se apoderaba de mí, decidí hacer una búsqueda rápida sobre luces extrañas en Chihuahua. La pantalla se congeló durante un instante y luego la famosa rueda de carga apareció, girando sin parar, como un eco de mi creciente ansiedad. Después de unos segundos, recibí una sugerencia curiosa. ¿Quisieras buscar sobre fenómenos meteorológicos? ¿Por qué demonios sugerir algo totalmente desconectado de lo que estaba buscando? ¿Qué más había detrás de ese aparente juego de palabras? Cuando finalmente logré acceder a un grupo de Facebook que había creado para hablar sobre todo esto, la confusión se caló más profundo. Vi que los mensajes estaban siendo retuiteados y compartidos, pero no podía leerlos. Los comentarios estaban ocultos, como si una sombra invisible estuviera cerrando el acceso a la información. «Esto no es normal», murmuré. Sentí una presión en el pecho, como si la respiración me fallara ante todo lo que parecía desmoronarse a mi alrededor. Al cerrar mi laptop, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué más estaban ocultando? ¿Cuántas voces se habían apagado ya en este juego macabro de censura digital? La oscuridad se me acercaba cada vez más, y la única pregunta que resonaba en mi mente era: ¿qué historias, misterios o verdades estaban siendo silenciados antes de que también ellos desaparecieran en el abismo digital de lo que no se puede tocar? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras cerraba la laptop. La oscuridad se cierne sobre mis pensamientos. Nunca imaginé que el simple acto de buscar información sobre ese Roswell mexicano me llevaría a un abismo tan aterrador. Pero mientras mi mente trataba de procesar todo, me surgió un pensamiento inquietante. ¿Quién estaba detrás de esta censura? Recordé que Luisa mencionó un grupo clandestino que algunos le llamaban los vigilantes. La idea de que una organización secreta podría estar detrás de mis problemas se me antojaba de locura. Pero, ¿y si de verdad existían? La paranoia abrazaba mis pensamientos como una sombra, y al revisar mi teléfono, noté algo grotesco. Tenía un mensaje nuevo, pero cuando fui a abrirlo, desapareció frente a mis ojos. Contenido no disponible. Era como si la misma Ven intentar asfixiarme, quitarme el aliento. Nuevamente, sentí ese frío recorriéndome en la espalda. Sin pensarlo, decidí revisar la configuración de mi cámara. La luz verde parpadeó brevemente y un escalofrío helado me atravesó. ¿Estaba activada sin que yo lo supiera? Y entonces se dio cuenta de algo terrorífico. No podía confiar en ninguno de mis dispositivos. Estaba rodeado de tecnología que podría estar trabajando en su contra. Las aplicaciones no funcionaban. Bien, la ubicación GPS en mi teléfono cambiaba, indicándome que estaba en una calle lejana de la que jamás había estado. La angustia me llenaba. Había algo en el aire, un malestar palpable. Decidí investigar más sobre los vigilantes. Con cada búsqueda, la sensación de ser observado se intensificaba. Cuando abrí mi correo, recibí una alerta extraña. Advertencia: tu comportamiento ha sido inusual. Evita ciertos temas. Me quedé paralizado.
¿Quién estaba monitoreando mis correos? Sentí que el sudor se acumulaba en mi frente. Algo muy profundo en mi interior me decía que me sumergía en algo peligroso, pero mi curiosidad era más fuerte. Lo que pasó después cambió todo. El teléfono vibró nuevamente. Era una notificación de un grupo clandestino que se había formado para discutir sobre las luces en Chihuahua. Al abrir el mensaje, vi múltiples comentarios, pero el mío era pasado por alto. Entonces otra vez la pantalla titiló. Este usuario ha sido limitado. Como si estuvieran deteniendo mis palabras antes de que tuvieran la oportunidad de salir. Ellos saben que yo sé. Esa idea era aterradora. Cada pequeña luz que titilaba en mi pantalla parecía un ojo observándome. La atmósfera se volvió densa, saturada de secretos no revelados. Justo en ese momento, la web comenzó a comportarse erráticamente. Páginas que deberían haberse cargado no lo hacían, como si el mismo Internet estuviera atado a un hilo frágil que podría romperse en cualquier instante. Y entonces, a los pocos minutos, recibí un mensaje de un contacto lejano que decía: «Ten cuidado, saben de ti». Instintivamente retrocedí. El miedo sella mis movimientos. ¿Qué más estarían haciendo? La idea de que otros también estuvieran en la mira, vigilados y expuestos, se me clavó en la mente como una flecha. ¿Cuántos otros, en sus casas, en sus computadoras, estarían atravesando la misma neblina opresiva que yo? La angustia se adueñaba de mí. No sabía cómo salir de este laberinto digital. Era un juego macabro donde cada movimiento, cada búsqueda podía ser fatal. Y ahí, en medio de mi creciente desesperación, comprendí que literalmente ya no había regreso. La pregunta se hizo fuerte, resonando en la soledad de mi habitación. ¿Quién más estaba siendo vigilado? La oscuridad llegó de nuevo, y lo único que quedó fue un silencio abrumador y el eco de mis temores. Sentado en la oscuridad de mi habitación, el eco de mis miedos resonaba como un mantra incesante. ¿Quién más estaba siendo vigilado? Esa pregunta me perseguía, pero la respuesta me llegó sin previo aviso, mientras recurría a un viejo enlace guardado en mis marcadores. Un documento que parecía estar en un sitio oculto finalmente se cargó. La desgastada página mostraba títulos intrigantes: Operación Luz Silenciosa. Y entonces encontré algo que cambió toda mi perspectiva. Un archivo PDF lleno de datos clasificados. El título en negrita decía: Comunicado operacional. Supervisión de información sensible. Allí desglosaban una red de censura global, un algoritmo diseñado no solo para eliminar contenido relacionado con el Roswell mexicano, sino para erradicar cualquier mención de fenómenos inexplicables en cualquier parte del mundo. Mis manos temblaban mientras leía. Se debe garantizar que el contenido relacionado con avistamientos u ocurrencias de actividad anómala sea sistemáticamente despriorizado y eliminado de las plataformas digitales. Lo que descubrí en esos archivos me dejó sin palabras. Era un esquema tan meticuloso que parecía sacado de una película de ciencia ficción, abarcando desde múltiples países hasta instituciones autorizadas. Al menos 5 organizaciones, aparentemente independientes, estaban coordinando esfuerzos para mantener a la humanidad en la oscuridad. Algo en mi interior se quebró en ese momento. La magnitud del encubrimiento me superaba. ¿Cómo es posible que algo así exista?, pensé, sintiéndome pequeño, atrapado en un sistema mucho más grande de lo que había imaginado. Entre las páginas del documento también había testimonios de otros investigadores. Algunos contaban que sus cuentas de redes sociales
fueron derrumbadas bajo las mismas condiciones extrañas que experimenté, así como sus archivos personales que desaparecieron sin dejar rastro. Estos ecos de censura resonaban en un patrón que no podía ignorar. Si eliminaron esto de mí, ¿qué más ha podido pasar a otros?, me pregunté con el corazón acelerado. Y ahí se dio cuenta de que esto era solo la punta del iceberg. Visité foros de otros países donde descubrí reportes similares, luces extrañas en los cielos de Perú, encuentros inexplicables en Colombia, desapariciones de archivos sobre avistamientos en Argentina. Cada caso compartía un hilo conductor, una desesperación palpable por la verdad y una sombra ineludible que acechaba detrás de ellos. Con una mezcla de terror y determinación, decidí guardar ese archivo como prueba. Mi mente no podía dejar de girar en torno a lo que significaba todo esto. Si censuran esto, ¿qué más están ocultando a nivel mundial? La pregunta se repitió sin cesar. En un rincón del mundo, alguien más había visto lo que yo vi. Alguien más había sido silenciado. Y quizás ellos también estaban, de alguna manera, buscando la verdad en un mar de oscuridad. La última notificación de mi teléfono resonó en el silencio. Nuevo mensaje de vigilancia. La oscuridad se cerraba sobre mí. Pero ya no solo. Tenía miedo. Estaba en una búsqueda desesperada por respuestas. Y este nuevo nivel de conspiración me impulsaba a descubrir lo que reclamaba estar escondido a plena vista. Cada palabra era un desafío. Cada búsqueda, un paso más hacia un abismo que parecía inagotable. Y entonces el sistema comenzó a atacar de vuelta. Poco después de descubrir el documento sobre la Operación Luz Silenciosa, me desperté una mañana para encontrar mi cuenta de Twitter suspendida por violar políticas de la comunidad, decía la notificación. Pero yo sabía que no había hecho nada imprudente. Hice un intento desesperado por apelar, pero era como lanzar un mensaje al vacío. Al revisar mis otros perfiles, el miedo se apoderó de mí. Facebook, Instagram, hasta mi correo electrónico. Todo estaba empezando a fallar. Cada intento por acceder a mis archivos era frustrante y letárgico. Algunos simplemente no se cargaban y otros aparecían corruptos, mostrando un mensaje ominoso. Error, acceso denegado. Lo que le pasó después era exactamente lo que temía. Mientras me balanceaba entre el terror y la rabia, decidí buscar en foros dedicados a los misterios ocultos. Sin embargo, lo único que encontré fueron hilos de personas denunciando lo mismo. Cuentas eliminadas, desaparición de videos y testimonios reportados de avistamientos que nunca más pudieron ser vistos. La sensación de que no estaba sola en esto me reconfortó por un instante, pero rápidamente la presión del encubrimiento volvió a pesar sobre mis hombros. Las voces de otros investigadores parecían haberse disuelto, como si un viento helado hubiera barrido sus esfuerzos. Comentarios de quienes intentaron superar la censura se perdían en el hilo, como ecos apagados. Recorrí mi habitación, sintiendo la desesperación crecer. ¿Por qué seguía intentando? El precio de saber la verdad era más alto de lo esperado. Cada palabra se sentía como un grito ahogado en un océano de silencio. La presión del sistema era un peso que me dejaba sin aliento. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, un pequeño destello de luz pareció iluminar mi mente. Y ahí se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos. Pero quizás esa distancia también podría aclarar el camino. Un pensamiento persistente lo invadía. Había un lugar, un viejo foro en la red oscura,
que murmullaba sobre una base encubierta en el desierto de Chihuahua, donde se afirmaba que los secretos estaban guardados con recelo. La idea de que la respuesta que tanto buscaba podría estar encerrada allí me animó, pero también me llenó de miedo. ¿Cuántos más habían intentado llegar allí? En una búsqueda frenética encontré menciones de un grupo conocido como los Iluminados, dispuestos a resistir al sistema de censura. Hablaban de una ubicación precisa, un archivo digital que supuestamente contenía todas las pruebas que el algoritmo quería eliminar. Base Z, decían. Allí las voces se alzarían y revelarán lo que el mundo se niega a ver. Pero, ¿sería suficiente un simple vistazo para romper el silencio absoluto? Mientras mis dedos temblaban al escribir ese nombre en el buscador, sabía que el tiempo se acababa. Todo indicaba que alguien o algo estaba observando cada una de mis acciones. La idea de rendirme era tentadora, pero en el fondo de mi ser había una visión persistente. Quizá en ese oscuro rincón de Internet, escondido entre sombras, había una verdad que podría cambiarlo todo. Pero había un lugar donde tal vez, solo tal vez, estaba la verdad completa. La búsqueda apenas comenzaba. Claro, aquí tienes la continuación de la historia. Y cuando finalmente accedió a la fuente, lo que vio lo cambió para siempre. Tras una búsqueda frenética, logré ingresar a la red oscura y llegar al servidor escondido que albergaba el archivo. La página se cargó lentamente y por un momento creí que la luz de mi monitor podría traicionar mis intenciones. Allí, ante mí, un documento titulado Protocolo de Encubrimiento. De información anómala, brillaba en la pantalla. El contenido era escalofriante. Disponía de testimonios de testigos y análisis sobre los avistamientos. Pero había algo más: gráficos y datos sobre experimentos secretos realizados en diferentes partes del mundo, donde grupos de investigadores habían estado tratando de entender y controlar fenómenos que desafiaban las leyes de la física y la biología. ¿Estaban intentando contener algo desconocido que podría amenazar a la humanidad? Mi mente se ha tornado una tormenta de preguntas. La verdad que encontré era más terrorífica que toda la censura. El informe describía cómo ciertas luces en el cielo no eran meros fenómenos naturales, sino consecuencia de pruebas tecnológicas que habían salido de control. Estos experimentos, en un intento por comunicarse con entidades de dimensiones desconocidas, habían generado una serie de efectos adversos en la población local, desde alteraciones en el comportamiento de la fauna hasta episodios de desorientación masiva en los habitantes aledaños. Todo ello registrado en documentos que parecían testificar sobre una posible intervención externa. Las luces eran un síntoma, no la causa, pero lo que descubrí me hizo entender por qué lo habían ocultado. Los sensores no eran meramente villanos que buscaban mantener el poder. Estaban tratando de proteger a la humanidad de un pánico masivo, si se conociera la verdad sobre esos fenómenos, la posible existencia de fuerzas o seres que no comprendemos. El miedo ciego podría llevar a la histeria. ¿Y si abrir las puertas de la percepción a estas realidades significara un riesgo incalculable para todos? Mi corazón se detuvo un instante mientras comprendía la magnitud de lo que significaba divulgar esa información. Me encontraba en medio del dilema más grande de mi vida. ¿Debía compartir lo que había descubierto y arriesgarme a provocar caos? La idea de ser el portador de tal verdad se sentía como una carga insoportable. ¿Qué pasaría si la humanidad no estaba lista para asumir que existía un mundo más allá de su comprensión?
La sombra de la censura inglés cambió mi perspectiva. ¿Podría haber razón en el silencio? Las respuestas que buscaba se tornaban en un juego peligroso de moralidad. ¿Los censores eran villanos o héroes incomprendidos que actuaban por el bien mayor? En esta búsqueda por la verdad, me di cuenta de que muchos secretos tienen un precio, y mientras más profundizaba, comprendía que a veces la ignorancia puede ser un refugio. Y si la censura existía para protegernos de algo mucho peor, esa pregunta resonaba en mi mente, un eco oscuro que prometía respuestas, pero también peligros inimaginables. La búsqueda apenas comenzaba. Y la línea entre el conocimiento y el terror se difuminaba. Espero que este desarrollo de la historia cumpla con tus expectativas y genere un sentido de intriga y ambigüedad moral en el lector. Y al final tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Con el documento sobre la operación Luz Silenciosa guardado en un lugar seguro, me encontraba en una encrucijada. ¿Debería compartir esta información con él? Mundo y arriesgarme a causar un pánico que podría ser incontrolable. La idea de revelar la verdad sobre las luces en el cielo de Chihuahua y la posibilidad de que no estuviéramos solos era aterradora. Pero hay algo aún más aterrador. ¿Quiénes somos para asumir que tenemos el derecho a decidir lo que otros deben saber? Después de días de angustia, decidí escribir un artículo. Hablé sobre mi descubrimiento y el dilema moral que enfrentaba, dejando claro que la censura podría ser una forma de protección más que un simple intento de control. Con cada palabra, sentía cómo la adrenalina corría por mis venas. En el fondo, sabía que estaba arriesgando todo. Pero incluso después de todo esto, una pregunta quedaba. ¿Y si alguien ya sabía lo que estaba haciendo y lo había anticipado? Tras enviar mi artículo a un blog sobre conspiraciones, sentí una mezcla de alivio y terror. ¿Había hecho lo correcto? Supe que había dejado unas puertas abiertas a más preguntas de las que podría responder. La censura podría haber sido una reacción a la falta de preparación de la humanidad para enfrentar lo desconocido. Pero también me di cuenta de que estaba socavando mi propia credibilidad al desafiar el sistema. Mientras me sumergía nuevamente en la red, busqué algún signo de que mi mensaje había llegado a oídos más receptivos. Pero al intentar acceder a debates sobre el mismo tema, encontré publicaciones marcadas como no disponibles o foros que habían sido eliminados por completo. Y eso me heló la sangre. La sensación de que aún estábamos bajo vigilancia era más palpable que nunca. Las mismas herramientas que utilizaba para compartir información parecían estar siendo utilizadas para controlarla. La verdad es que tal vez nunca sepamos todo lo que nos ocultan. La realidad de este Roswell mexicano y lo que podría haber en otros rincones del mundo aún quedaba envuelta en sombras. Sabía que había miles de relatos similares en el aire, historias de luces y fenómenos inexplicables que ligaban a personas en un patrón de silencio y miedo. ¿Cuántos estaban siendo vigilados, censurados o incluso olvidados? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. En la búsqueda de respuestas, había desatado algo más grande de lo que podía imaginar. Así que decidí no quedarme de brazos cruzados. Me uní a otros en línea que también habían empezado a cuestionar la censura. Juntos creamos una red de apoyo, compartiendo nuestros hallazgos. Pero lo que más me inquietó fue el eco de unas palabras que resonaron desde el fondo de mi conciencia. Si esto pasó aquí, ¿qué más está pasando ahora mismo? ¿Y ustedes qué piensan?
¿Creen que hay más casos como este que nos están ocultando ahora mismo? Comenten qué otras búsquedas han notado que están siendo bloqueadas y compartan este mensaje antes de que también desaparezca. Suscríbanse porque vamos a seguir destapando lo que no quieren que sepamos. La lucha por la verdad apenas comienza y juntos debemos asegurarnos de que las voces no sean silenciadas.